garantías fundamentales es la celeridad del proceso. Y por supuesto, ya en informes de vieja data, los procesos tenían una duración excesiva. Y entonces, ¿qué se optó? En primer lugar, por poner plazos máximos a la duración del proceso. En el caso de Costa Rica y algunos otros, no estoy seguro cuáles, no optamos por el plazo fijo, sino por una instancia de control para que conforme al caso concreto se valorara si había retraso o no en ese proceso. En segundo lugar, y un componente muy importante, es superar el formalismo procesal. Una de las razones de la lentitud de la justicia es el formalismo en el tema de nulidades. Y por eso se introduce ya no la nulidad retroactiva, sino el saneamiento y la actividad procesal defectuosa. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes de la reforma y en donde cuesta más en la práctica de las nuevas reformas poderlo resolver. Porque en la judicatura subsiste una idea muy arraigada de que la forma es la garantía y no el contenido de los hechos. Y por supuesto, hay una introducción de una institución que me parece que es un poquito polémica, que es introducción de algunas fórmulas de simplificación del proceso, que ustedes la conocen como proceso abreviado. Esa es una fórmula que tiene mucho pro y contra, es políticamente polémica, porque tiene en el fondo un debilitamiento de garantías. Yo espero que el exceso de aire no me deje sin aire. Y el segundo elemento, aparte de las simplificaciones, son las soluciones alternativas, que sin duda alguna tienen mucha importancia, que son todas las fórmulas de mediación, proceso a prueba, etc. Y esto me parece que es trascendental destacarlo, porque da un cerco diferente al proceso penal. El proceso penal tradicionalmente se ha visto como una fórmula para estar reprimiendo, y se apuesta a una fórmula para no reprimir o para buscar una solución alternativa. El conflicto trasciende los fines de la pena. Se asume el proceso como una forma de resolver conflictos y no solo como una actividad de control y represión. Se introduce también el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Claro que tiene mucha importancia el principio de oportunidad, porque la Fiscalía de esta forma puede racionalizar, especialmente cuando son bagatelas, determinar cuál es la intervención del sistema penal, cuándo lo puede hacer y bajo qué condiciones. Esto tiene un peligro en la práctica, lo he visto en Costa Rica. A veces la Fiscalía no ha tomado las medidas mejores para que la población entienda que los problemas de bagatela no son una visión de impunidad. Pero esta es otra fórmula para poderlo hacer. Y por supuesto, la investigación en manos del Ministerio Público, ya visto en términos globales, se convierte en una respuesta estructural para acelerar el procedimiento. Si el fiscal hace una investigación rápida, célere, se logra que todos los plazos que antes eran de la investigación jurisdiccional se reduzcan. Aquí también los informes que se han hecho, porque se han hecho informes, y la ANUD ha hecho una investigación sobre el tema de la reforma y la etapa preparatoria, y CEJA también lo ha hecho. La reducción de plazos en esta intervención del Ministerio Público presenta muchos claros oscuros y muchas interrogantes. Creo que la celeridad es una de esas notas más exitosas del proceso en los países, aunque con muchas sombras. Efectivamente, los procesos se han acelerado, pero claro, hay muchos elementos que todavía falta por afinar. En cuarto elemento que me parece para acelerar de mucha importancia es la oralidad. Y la oralidad tiene un efecto de aceleración. Sin embargo, debo señalarles que en Costa Rica se ha comprobado que aún con la tradición de oralidad introducida desde el año 75,
subsiste una adicción por el papel, por la audiencia por escrito, la formalidad de la comunicación, la necesidad de que todas las actuaciones judiciales consten en un papel, porque si no hay papel no hay seguridad. Eso aún después de 25 años o 30 años, quizás más, 35, de haber introducido la oralidad. Y la Corte en este momento está en una política muy fuerte para tratar de que la oralidad sea la forma de expresión de la comunicación entre las partes. Y por supuesto, hay un cuarto componente, más allá de estos son los temas de aceleración, pero uno de los objetivos fundamentales es el fortalecimiento y definición del ente acusador. Todas las reformas después del 94 requieren un ente acusador que sea un verdadero gestor y director de la investigación y que además tenga independencia frente al poder político para hacer las investigaciones por abuso de poder. Esto es una asignatura pendiente todavía. Hay muchos problemas para que las fiscalías en muchos países latinoamericanos puedan dar la respuesta. Si mal no recuerdo, en el informe que hizo el ANUD sobre la investigación preliminar y los derechos, determinó efectivamente que sobre este tema las fiscalías tienen todavía mucho por andar, porque es una institución que hay que poner a desarrollarse, que no teníamos tradición en esa ruta. La institucionalización efectiva del Ministerio Público presenta muchas dificultades. Es un tema central que complica la investigación y es un tema pendiente y es una de las amenazas de la reforma. Y por supuesto, un quinto componente de la reforma en todos estos países es asegurar una defensa efectiva. Es otro objetivo que presenta graves dificultades en la ejecución, porque no es fácil que el Estado asuma este compromiso asegurando una defensa efectiva a los ciudadanos acusados. Debo señalar, por ejemplo, que cuando esto se ha introducido en distintos países, durante algún tiempo y durante largo tiempo, los países han recibido ayuda de gobiernos extranjeros para pagar a sus defensores públicos, lo cual en un momento dado pone en crisis el sistema porque se supondría que el Estado debe asumir esa función. Es un recordatorio o un indicador de que a veces las palabras que se dicen son fáciles, pero los compromisos reales son difíciles. Y por supuesto, un sexto componente muy importante es el reconocimiento de la víctima. En todos estos códigos, el de Guatemala no lo tenía tan claro, pero ya los códigos posteriores, el de Costa Rica, el de Venezuela, el de Ecuador, etcétera, tienen un reconocimiento a la víctima, que tiene necesidades importantes y que bajo la visión autoritaria pues era nada más un convidado de piedra. Hay un séptimo objetivo que me parece de mucha trascendencia, pero que tampoco ha logrado buenos resultados. El Ministerio Público es el gran equilibrador del proceso penal. El proceso penal estructuralmente es desigual, se aplica a la gente o a las personas, sujetos criminales más pobres, eso lo sabemos, muy evidente. Pero el Ministerio Público tiene que asumir un compromiso en la persecución del delito no convencional, del crimen organizado, del abuso de poder. ¿Cuáles son los dos instrumentos que se idearon para esto? Uno, establecer un procedimiento especial para asuntos complejos, porque en el resto se habían reducido plazos. Y por supuesto, la introducción del testigo de la corona en algunas legislaciones, que como ustedes bien saben es un tema que saca mucha polémica, muchas controversias, objeciones, pero la verdad es que aunque los sistemas penales tienen muy poca capacidad para poder perseguir los delitos por abuso de poder. Esto es un reto difícil, pero lo importante de estos códigos procesales es que asumieron o identificaron la necesidad y señalaron alguna ruta para poderlo abordar.
no se ha logrado en términos generales con el éxito que se debe haber logrado, porque el tema de abuso de poder tiene muchas complejidades. Un octavo objetivo que me parece trascendental para algunas legislaciones, no tanto para la Argentina, porque me parece que en el tema de la impugnación ha habido una elaboración de hace mucho tiempo. Pero en el tema de impugnaciones, los sistemas procesales antes de la década del 90, en términos generales, presentaban un excesivo formalismo y poco oportuno. Aquí se trató de resolver un recurso que fuera accesible, que no fuera formal y que fuera consonante con lo que prevé el Pacto de San José. Lo que pasa es que no se lograron los resultados apetecidos en todo sentido, porque en el caso de Costa Rica, no obstante la experiencia que habíamos tenido, la Corte Interamericana, en el fallo de Mauricio Herrera, estimó que la forma o la impugnación que teníamos para el control vertical de las resoluciones no era el mejor. Ahí se abre digamos, como una puerta y un interrogante para las reformas de cómo articular mejor un sistema de impugnación que sea acorde con lo que los fallos de la Corte Interamericana. Y por supuesto, noveno objetivo, lo digo muy sintéticamente, pero verán ustedes como todos los que he venido señalando tienen que ver con garantías fundamentales. Es decir, el ideario de la reforma es un ideario de garantías equilibradamente, buscando que tampoco sea una forma de impunidad, sino que mantenga ese equilibrio. En el noveno objetivo que yo visualizo, ubico el tema de que en algunas de las legislaciones, como El Salvador, como Nicaragua, como Bolivia, han introducido el jurado, ya sea en su versión de jurado popular o descabinado. Eso me parece que es una apuesta interesante, un gran reto para esos países, porque debo señalar que por lo menos la experiencia que conocí de jurado en El Salvador y en Nicaragua y en Panamá, el jurado que ellos dicen que era jurado, no era jurado porque estaba muy deformado por la tradición de escritura. ¿En qué consistía el fallo del jurado? En que escuchaba a un auxiliar de judicial leer todo el expediente que había digerido el juez. Y después de una lectura de horas, entonces el jurado resolvía. Se pueden ustedes imaginar que lo mejor y lo más prudente era absorber, porque después de oír 1 a 3 o 4 horas aquí leyendo algo, pues, resulta muy difícil poder tener un criterio. ¿Cuáles son las amenazas de la reforma? Bueno, son muchas, pero de hecho en informes sobre el desarrollo estatal en Centroamérica y en nuestros países, una primera amenaza es la debilidad institucional de la democracia y del Estado. Debilidad del Ministerio Público, debilidad de la defensa, debilidad de la judicatura. Si los actores no tienen un buen sustento institucional, no es posible tener un buen código. En segundo lugar, una apuesta a que la represión penal es una forma de resolver problemas sociopolíticos. Recuerdo que en algún momento, cuando se introdujo el código en Costa Rica en el 98, dijeron que era una forma de resolver el problema de seguridad ciudadana. No era el momento de discutirlo porque se estaba aprobando, pero yo sabía que eso no era, y si uno apuesta de esa forma, el código puede señalar expectativas que al final no se van a lograr. Y por supuesto, una tercera amenaza es el tema de la seguridad ciudadana, que todos en América Latina tenemos, por diversos factores que no es del caso, probablemente una presencia en medios de comunicación con un martilleo con el tema. Pero eso hace que las personas piensen que son inseguras porque los imputados tienen muchas garantías. Y entonces hay una gran corriente para que estos códigos, que no son garantistas, son códigos armónicos con el Pacto de San José y con la Constitución, puedan ser reformados para volver a las viejas prácticas. Qué buenas prácticas aquellas en que la